Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 11 de mayo del año 2021 y vamos a comenzar con la recomendación del autoestima. Yo siempre les digo, trátense con cariño, consiéntanse y nosotros recomendamos a Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami para eso. Dedícate un tiempo a ti, regálate una muestra de amor propio en Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami. Yo cada vez que puedo me doy una escapadita porque ellos se ocupan de tus cejas, de las pestañas, el blanqueamiento dental, los tratamientos de plasma rico en plaquetas, el maquillaje profesional, los tratamientos faciales y corporales y además tienen financiamiento propio si así lo necesitas. Cumplen con todas las normas de bioseguridad por el COVID-19. Así que yo te recomiendo que vayas a Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami porque es para las personas con actitud. Bueno, y también la mejor recomendación que siempre doy para quienes me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio definitivamente es a través de una certificación laboral. Nosotros recomendamos a nuestros aliados de UCIA Legal porque la certificación laboral viene amarrada con un trabajo estable y UCIA Legal trabaja con empleadores que te van a dar ese trabajo y además te van a patrocinar la certificación laboral, que esa es la manera más rápida de llegar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Así que comunícate por el número telefónico que tienes en pantalla y la primera cita con UCIA Legal va a ser totalmente gratis. Buenas noches, hoy es el martes 11 de mayo del año 2021 y bueno, yo diría que hoy es el día del reseteo en Venezuela, el Día Nacional del Reseteo, porque según cómo van los acontecimientos, tenemos que resetearnos y olvidarnos de aquel mantra del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Ya Guaidó está pidiendo a gritos, por favor, no me saquen eso más, que ya eso no es. Porque hoy anunció cuál es su posición con respecto a lo que ya se ha venido anunciando, el nuevo CNE, las elecciones, etcétera, etcétera. A través de un video en sus redes sociales, que si usted no lo vio, trate de verlo. Ahí lo tenemos en pantalla sin sonido, porque dura 5 minutos, pero el resumen está en un gráfico que publicó también en sus redes sociales. El anuncio se llama Acuerdo de Salvación Nacional. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Ajá, pónmelo grandecito. Ahí explican qué es el Acuerdo de Salvación Nacional. Es el resultado de un proceso de presión y negociación entre las fuerzas democráticas legítimas de Venezuela, el régimen y las potencias internacionales. Es decir, ya negociación con el gobierno, con el régimen, como lo quieran llamar, que plantea el acuerdo una serie de compromisos entre los actores nacionales e internacionales que determinan el futuro del país para lograr ayuda humanitaria, recuperación económica, garantías democráticas y elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales libres. Ahora, en la segunda parte del gráfico viene cositas que me llaman la atención, pues. ¿Cuáles son las garantías? Liberación de presos políticos, cronograma de elecciones libres y justas, condiciones electorales,
justicia transicional y resolución de procesos judiciales. Esto no está bien explicado, ¿no? Porque habría que ver si la resolución de procesos judiciales es para una parte o para la otra o para las dos, ¿no? Levantamiento progresivo de sanciones según el cumplimiento del acuerdo. Si no entran por el aro, eso lo dice el gráfico, es decir, si el régimen no acepta este acuerdo, ¿qué les pasaría? Incremento de las sanciones multilaterales, bloqueo del financiamiento al paraestado, justicia internacional, CPI, que es la Corte Penal Internacional, plataforma internacional para hacer rendir cuentas a la dictadura, más juicios y casos como el de Alex Saab y mayor presión popular. Por la lógica, esto quiere decir que si hay acuerdo, nada de esto va. Es decir, se borra, resetense todos los crímenes que ha cometido el régimen, reseten que va a haber justicia, pero además esto de la plataforma internacional para hacer rendir cuentas tampoco funcionaría con el gobierno de transición que ha encabezado Guaidó, que también debería rendir cuentas, ¿no? Por cierto, yo me imagino que todas las cosas que se han venido denunciando, monómeros, todo lo que ha pasado, estos 150 millones de dólares o 153 que se aprobaron, que no se saben a dónde van a llegar y dónde llegaron, eso va a quedar así, me imagino, aunque no aparece aquí, porque lo que es igual para el pavo, la salsa para el pavo también sirve para la pava, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos realidad? Dice el gráfico Guaidó, manteniendo la unidad, unificando a los aliados internacionales, presionando por la entrada de vacunas y protestando en cada rincón del país, Él no dice si él va a encabezar las protestas, ¿no? Ese es el gráfico que él plantea y ayer el planteamiento de otro sector de la oposición estuvo en manos de Carlos Ocariz, tenemos el video, por cierto. Vamos a escucharlo porque Carlos Ocariz dice que hay que medirse en estas elecciones, que por cierto parece que el CNE ya va a decir hoy cuál es la fecha. Y pues bueno, que hay que participar en esas alcaldías, gobernaciones, todo eso. Vamos a escuchar lo que dijo Ocariz el día de ayer. Una gran parte de nuestra dirigencia en todos los sectores y de todos los colores están hablando solos. Hoy día somos una mayoría, sin duda somos una mayoría, pero una mayoría desordenada y desorganizada. Por eso propongo a la unidad que arranquemos el proceso de legitimación de toda la dirigencia en Venezuela, desde las parroquias, los municipios, los estados y el país. No es lo mismo una negociación solitaria que sentarnos con 30 millones de venezolanos. Representación y legitimidad es lo que necesitamos. Pero ¿cómo se logra esa presión? Movilizando. ¿Y quién moviliza? Los que lideran, los que la gente reconoce como líderes. No podemos ser generales sin tropas. Por eso, desde la unidad y para la unidad, hago esta propuesta pública que creo que debemos discutir entre todos. Dice Ocariz que quién lideriza, ¿no? Los que mueven las tropas. Entonces yo les voy a demostrar ahora, por ejemplo, ¿dónde se ven las tropas? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Antes de mostrarles eso, el Papa Francisco, según una agencia internacional de Italia, del Vaticano, parece que está organizando una reunión entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro en el Vaticano. Es decir, nos vamos todos de viaje. Vamos de viaje a resolver el problema con el Papa Francisco. Entonces, después de que salió esta información, me acaban de informar producción que Maduro ha dicho que ya está en contacto con la gente de Guaidó, del gobierno interino, con el propio Guaidó. Eso lo acaba de anunciar Maduro, aparentemente mientras estamos haciendo este programa. Ahí está la información. Maduro informó que el PSV y representantes de Guaidó ya tuvieron sus primeros contactos para retomar negociaciones, conversaciones, todo eso, ¿no? Ocariz habla de los generales. ¿Quiénes son los generales de esta tropa? Entonces, nosotros hicimos una tareita. El canal oficial del gobierno interino, de Juan Guaidó específicamente, es EBTV aquí en Miami. Bueno, EBTV siempre está publicando en sus redes todo lo que hace Guaidó, lo que dice, las felicitaciones al Día de la Madre. Entonces, nosotros hicimos una grabación de las pantallas con los comentarios. Hay publicaciones, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la del Día de la Madre. Lo vamos a pasar muy rápido, pero usted puede hacer este trabajo usted mismo y se mete en las publicaciones de EBTV Miami en lo que concierne a Juan Guaidó. No hay
pero absolutamente ni 2% de comentarios positivos. Todos los comentarios son en su contra, desconociéndolo. No lo reconocen como representante de la oposición, pues le cuestionan y le critican su actuación durante 2 años. Esta es una de las publicaciones, pero escogimos creo que 2 aleatoriamente que se refieren a, dígame, en la de la entrevista que le hizo Carla Angola, Dios mío, me dio hasta pena ajena. Pero en la publicación del día de hoy, específicamente, o la del anuncio del Papa, vamos a ponerla en pantalla. Bueno, ¿para qué fue eso? Contra el Papa y contra Guaidó. Es decir, que esta figura, porque para no llamarlo de otra manera, realmente está llamando a un plan de salvación sin tener legitimidad, sin que la gente lo apoye en ese plan de salvación, porque revisen los comentarios además de lo que la gente piensa del fulano plan de salvación. Imagínense ahora cuando se sepa que ya se está reuniendo con Maduro. Es decir, 2 años en donde hipnotizaron a la población, la engañaron para caer en esto. Y por favor, yo quiero que ustedes revisen los programas que se hicieron aquí en Factores de Poder, donde se dijo que este era el final de este cuento. No quiero que me pidan disculpas, por cierto. No pidan disculpas, sino simplemente tomen conciencia de lo que esto significa, porque estamos siendo llevados a una solución que beneficia nada más a los que se van a sentar en esa mesa y que no es respaldada por la mayoría de la población, ni de un lado ni del otro, porque no es que los que insultan a Guaidó entonces alaban a Maduro, no, insultan a unos y a otros, y en el medio está el país entero que los repudia, y entonces el país va a terminar siendo manejado por líderes que no son líderes. Lo que explicó Carlos Ocariz ahí de lo que era un líder es precisamente lo que ellos no son. Bueno, yo dije que yo no iba a hacer comentarios y los hice al final, pero quiero hablar con Humberto González, que es mucho más moderado que yo, porque la verdad es que no quiero que me caiga encima otra vez el laboratorio de un lado y del otro. Así que te doy las buenas noches. La conversación va a ser telefónica porque Humberto está en un lugar donde le fue imposible estar con nosotros a través de video, pero no importa, porque lo importante aquí es que tú nos analices el escenario ya con la declaración, Humberto, de Maduro, de que ya se están reuniendo el PSV con el equipo de Guaidó. Buenas noches, Humberto, y gracias por aceptar la llamada. Buenas noches, Patricia. Muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, me encanta pues que podamos conversar sobre este tema. No lo disfruto particularmente porque, como tú dices, esto es algo que ya se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y lo que hace es confirmar de que efectivamente pues hay un proceso, digamos, de traición que se trata de alguna manera de disfrazar. Lo primero que yo quisiera, para aprovechar, digamos, de la mejor manera el espacio que me estás brindando, es, en primer lugar, establecer un contexto, ¿no? La gente hay que explicar por qué esta falsa oposición, por qué desde el interinato siguen dando bandazos y no hay una política, no hay una estrategia. ¿Por qué no hay voluntad realmente de confrontar con el régimen de Maduro? Y una de las cosas que hay que establecer como una precisión es que cada vez que nosotros en cualquier análisis o información hablamos de Juan Guaidó, no estamos hablando de Juan Guaidó, estamos hablando de Leopoldo López y del grupo que controla al interinato. Yo lo llamo amponato interino por todos los escándalos de corrupción que han ocurrido, que ellos no han respondido, por el manejo oscuro que han hecho del dinero que han tenido en sus manos, de los activos de Venezuela en el exterior. Pero en definitiva, ellos llevan, como tienen la membresía de ese llamado gobierno interino, esto pues les da a ellos, digamos, la capacidad para poder pues abrogarse una representación que, como tú lo acabas de decir, no la tienen. En las encuestas que se hacen en Venezuela, en las encuestas en redes sociales, se puede determinar de que la gente no está apoyando ni al interinato, ni a Juan Guaidó, ni lo que están haciendo, porque lo que están haciendo son cosas como esta. Esto que están haciendo hoy es realmente algo lastimoso. Yo no lo puedo calificar de menos que una torpeza, porque pareciera un grito desesperado de Juan Guaidó y de Leopoldo López, que se dan cuenta que el sector que lideriza Enrique Capriles Radonsky en Venezuela les hizo jugada adelantada. Entonces ellos
se van adelante con este proceso, llevan adelante su consejo electoral. Resulta que ahora nadie quiere hablar con Julio Borges ni con Leopoldo López porque todo el mundo quiere entenderse con Capriles, porque Capriles es el que va a decidir, en definitiva, a quién de la oposición se va a habilitar. El destino político, por ejemplo, de Américo de Gracia, bueno, está en manos de Enrique Capriles. Enrique Capriles le va a pasar seguramente, supongo yo, una lista al gobierno y le dirá, mira, estos son los que vamos a habilitar. Esto lo que también traduce y confirma es que hay como cuando tú decías que Ocariz hablaba de las tropas, es interesante que él lo diga porque en Venezuela hay mucha gente que vive del negocio de las campañas electorales. Hay gente, bueno, están los activistas, los operadores, los analistas, etcétera. Pero la gente que está medrando, que está parasitando en los partidos, tienen una presión muy grande de la gente de Primera Justicia, de mismo Voluntad Popular, de Acción Democrática, porque le están planteando a sus dirigentes, mira, tenemos que ir porque ustedes se resolvieron con el dinero que están recibiendo de la ayuda humanitaria, pero a nosotros no nos está llegando absolutamente nada. Entonces la presión de las clientelas, de los operadores políticos en los diferentes estados es sumamente grande y sobre esa presión es que Capriles Radonsky y este grupo se está montando y seguramente pues van a tener la capacidad de poder presentar candidaturas y de seguramente también pues quitarle a alguna gente que de alguna forma pues venía trabajando con el interinato. Cuando tú ves el comunicado que sacan hoy, realmente pareciera que es una pieza publicitaria acompañada con el video que hace Guaidó. Sí. Uno tiene que preguntarse, bueno, si hay un esfuerzo realmente en marcha para adelantar este proceso de negociaciones, siempre ellos han tratado de mantenerlo en secreto. Pero esta vez deciden sacarlo a la luz pública porque en efecto no es más que una pieza de propaganda. Yo creo que lo que está en juego acá es que estamos presenciando el descalabro del lamponato interino, estamos presenciando prácticamente el hundimiento, donde ellos se están quedando, lo único que a ellos realmente los mantiene a flote no es la comunidad internacional, es el apoyo burocrático y administrativo de un país como los Estados Unidos que le sigue permitiendo al lamponato de Guaidó seguir usando los dineros, los activos de Venezuela sin rendición de cuentas, sin ningún tipo de control. Pero ya vimos declaraciones de gente del Departamento de Estado, funcionarios norteamericanos, que por cierto están pidiendo rendición de cuentas no solamente a Maduro, sino también a Guaidó. Por eso es que Guaidó incluye en su comunicado ese aspecto de la rendición de cuentas. Pero no del interinato. No del interinato. ¿Cómo? Que la rendición de cuentas de la que él habla no es del interinato, es solamente del régimen. Por supuesto, él habla del régimen, pero las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado, ellos están hablando de manera muy moderada para no perjudicar públicamente a Guaidó de que es necesario, de que antes de que se apruebe más ayuda humanitaria, hay que revisar los mecanismos de rendición de cuentas. ¿Y a quién se lo van a pedir? Por supuesto que están hablando de Guaidó, no se refieren a Maduro. Entonces, hay una erosión del apoyo político que tenía el interinato. Ya no son los 60 países, seguramente son mucho menos. En Estados Unidos hay una gran presión para disminuir las sanciones. Entonces yo creo que este comunicado, en realidad lo que Guaidó está planteando, lo que la gente del grupo de Leopoldo López están planteando, es que frente a un agotamiento ya prácticamente irreversible de ese interinato, ellos están planteando un acuerdo de salvación de su propio gobierno interino, porque en definitiva meterse en una negociación con el régimen es lo que les permitiría a ellos alguna vigencia y algún tipo también de sostén que les permita a ellos pues mantener alguna credibilidad con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que eso es muy posible que cambie, porque yo veo por las mismas declaraciones de los funcionarios norteamericanos, da la impresión de que no encuentran la manera de zafarse de una situación que lo que lleva es prácticamente a un desgaste. O sea, la política de sanciones, como la tiene concebida los Estados Unidos, no conduce a nada. No conduce. Y lo más grave, sí. lo grave de este comunicado es que sin que las sanciones que están vigentes hayan producido sus resultados, ya Guaidó y su grupo están hablando de levantar las sanciones. O sea, esto realmente yo pienso que es una de esas improvisaciones, de esas torpezas, de esas piraterías y chapuzas políticas que hace el grupo de Guaidó, de Leopoldo López. Esto tiene un patrón de conducta. La misma gente, el mismo diseño torpe
el mismo diseño burdo que se montó en el Cucutazo, el mismo diseño político del 30 de abril tratando de justificar un gobierno con Padrino López y Michael Moreno, el mismo diseño, la manera de firmar un contrato con notarios y con testigos para dar un golpe de Estado en Venezuela. La operación Gedeón. Lamentablemente. Bueno, la operación Gedeón. Entonces, sí. Estos son una serie de chapuzas. La de hoy es una chapuza más, es un acto de piratería donde ellos lo que están tratando es de recuperar el terreno que han perdido. Yo lo veo como algo sumamente lastimoso porque se ve en una situación donde ellos le están rogando al régimen, vamos a negociar, esto es lo que estamos pidiendo, pero fíjate que en el comunicado, las cosas que ellos plantean como posibles consecuencias no son realmente cuestiones que ellos pueden controlar. Por ejemplo, eso te iba a decir, ellos pueden controlar que la Corte Penal Internacional no investigue los crímenes de lesa humanidad. No. Lo de la Corte Penal Internacional es un engaño. O sea, el día que la Corte Penal Internacional, ¿cómo puede? Vamos a suponer, Patricia, que la Corte Penal Internacional produzca una sentencia en contra de Maduro. ¿Quién va a ejecutar esa sentencia? Entonces es una farsa, es un engaño. Es para simplemente mantener a la gente entretenida con estos temas. Lo grave es que tú lo dijiste, y yo creo que es la prueba de la traición, es que tal como tú lo estás planteando, ¿qué quiere decir esto? Que si se dan las condiciones que ellos están planteando, entonces hay un borrón y cuenta nueva. Bueno, claro, no es un reseteo. Mira, esto de si ellos no entran por el aro, entonces va a haber más casos como el de Alex Saab. Es decir, que hay más casos y ellos lo tienen callado, como una ficha de negociación. Exactamente, quiere decir que si se les concede lo que están pidiendo, no solamente el caso de Alex Saab, ¿dónde quedan esos delitos? Eso de justicia transaccional. Bueno, se deja a la libre interpretación, al dibujo de libre. ¿Eso qué es, Humberto? Mira, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Exacto. ¿Qué es justicia transicional? ¿Qué es eso? Bueno, es que eso simplemente lo que están planteando con eso es simplemente que haya un mecanismo, digamos, como de compensación a las víctimas, pero es algo que realmente es una manera donde el resultado de cualquier planteamiento de justicia transicional es una burla para las víctimas, en conclusión, porque lo que se está planteando es situaciones como la que ocurrió en Colombia, donde gente que asesinaron a ciudadanos inocentes, bueno, quedan inmunes porque hay una negociación política que dice que no pueden ser tocados, que hay una sanción moral, una sanción económica, pecuniaria, pero quedan en libertad. Entonces, eso es algo que, digamos, es una forma muy subjetiva, pero lo que muestra, yo inclusive, o sea, creo que ellos lo que están es haciendo un esfuerzo desesperado para ver cómo, por una parte, mantienen a la gente que tradicionalmente los factores que les ha venido apoyando internamente en Venezuela y algunos países, como el caso de Estados Unidos, y también buscando la manera de ver cómo ellos se insertan en ese proceso. Yo creo que acá vamos irreversiblemente a un proceso donde el régimen, con su consejo electoral, con la gente de otro grupo de la oposición de que lideriza Capriles, van a ir a unas elecciones. Creo que muchos operadores políticos que están ahorita con el grupo de Leopoldo y de Juan Guaidó y del interinato se van a incorporar a eso porque viven de la política, parasitan de ser concejales y alcaldes. Y bueno, es la misma discusión que tuvimos hace 4 años, que hay que defender a un candidato a gobernador porque es un puesto de lucha. No es ningún puesto de lucha, simplemente es la posibilidad de poder conectar a las clientelas de los partidos a las nóminas de esas gobernaciones. Ahora, el problema que yo veo con todo esto es que nada de lo que ellos están planteando contribuye en absoluto para derrocar al régimen chavista. Todo esto lo que apunta es a eso te iba a decir, Humberto, unas elecciones, por ejemplo, ¿cómo haces tú elecciones en el estado Apure? Vamos a coger un gobernador en el estado Apure. Hay que pacificar al país antes de ir a unas elecciones. Bueno, es que yo creo que una de las cosas, y aquí es donde yo veo, cada vez que leo estos comunicados y estas declaraciones y escucho hablar a Guaidó, yo veo, es como vamos a decir, el infantilismo y la torpeza política del grupo y los asesores y la gente que le hace los diseños a Leopoldo López. O sea, ellos viven de mantras, ellos viven creando eslogans. El concepto de política de ellos es un selfie, es un eslogan, es plantear las cosas como estas piezas de publicidad que parecieran diseñadas para una persona que es un retardado mental que no entiende o que no sabe lo que está pasando en Venezuela. Como tú decías, es una invitación prácticamente
difusa a decir, bueno, sigan protestando en cada rincón del país, pero ¿protestar en función de qué? ¿Y para qué? Ellos no están en condiciones, y te lo digo, mucha gente quizás le cuesta asimilar esto, pero de verdad, mira, el primer paso para salir del chavismo, para derrocar el chavismo, es liquidar a la falsa oposición. Hay que hacer a un lado al amponato interino. Guaidó no representa a los venezolanos y claro, yo creo que sí hay un proceso de revisión a nivel internacional donde hay muchos países y hay diplomáticos que están tratando ahora de muy diligentemente, muy discretamente salirse de ese combo, porque es una política de desgaste. He leído declaraciones de gente que dice, bueno, pero ya, bueno, que Venezuela resuelva su problema, y claro, ellos siguen montados sobre este discurso de la ayuda humanitaria, de la ayuda internacional, porque es lo que les da dividendos a ellos. Yo creo que el balance es que ellos se están quedando o se han quedado sin apoyo político porque no hay nadie en Venezuela que esté dispuesto a arriesgar la vida por esas consignas, por esos eslogans de Juan Guaidó, pero se están quedando también todavía, mientras Estados Unidos lo permita, con mucho dinero. Es una tragedia, y yo te digo, es decepcionante que un país como Estados Unidos, que tiene tantas instituciones y que se precia pues de la integridad y de la honestidad en el manejo de la cosa pública, no hayan tenido hasta ahora una manera, un mecanismo de poderle poner un límite a lo que están haciendo. Mira, ellos están gastando ese dinero sin ningún tipo de control y seguirá siendo así hasta que la política de Estados Unidos cambie y que yo creo que en algún momento va a cambiar porque el camino que llevan no garantiza salir del chavismo. Yo creo que por esa vía lo que tenemos garantizado son por lo menos 4 años más y regresando a lo que tú decías al comienzo, tú hablabas de un reseteo. Bueno, yo lo llamo una nueva normalidad. O sea, estamos entrando en una etapa donde el chavismo prácticamente se quiere legitimar por 4 años más, pero la mejor ayuda que la falsa oposición le está dando al chavismo es que gente como Guaidó y como Leopoldo López tienen un discurso que ellos dicen hay que ir a negociar porque es que el chavismo es inevitable. O sea, el concepto, la idea de que el chavismo es inevitable se le ha impuesto a la gente. Y entonces ellos dicen, no, aquí la única manera es simplemente ir a entenderse con ellos, hay que cohabitar. Y la única diferencia que hay entre el grupo de Guaidó y Leopoldo López y el de Capriles, es que el de Capriles, bueno, hizo jugada adelantada, tiene mejores posiciones ahora, los otros quieren tenerla y entonces lanzan un llamado desesperado para un acuerdo de salvación del interinato, porque eso no es salvación nacional, además un acuerdo que el chavismo... Lo que tú decías, no sabemos si es verdad, porque la verdad tampoco se le puede creer a los chavistas lo que dicen. La verdad no sabemos si es cierto que Maduro ya tiene gente reuniéndose con Guaidó. De pronto ellos ven todo este desastre que hay y deciden pues también, como lo hace Diosdado Cabello, alimentar con un poquito más de intriga y de cizaña y decir, bueno, sí, nos estamos reuniendo. Lo sabremos porque seguramente pues saldrán los resultados de eso. Yo lo que creo que el balance acá, Patricia, es que estamos frente a unos improvisados de la política. Yo creo que en algún momento la misma gente del G4, por una necesidad propia de supervivencia, va a tener que revisar su participación dentro del combo de Leopoldo López, y estamos frente a una gente que no tiene una política, que lo que andan es dando bandazos. Y en ese proceso de dar bandazos, bueno, se han ido enriqueciendo porque... Eso es que lo que tienen es una empresa. Lo que tienen es una empresa, Humberto. Eso es lo que están defendiendo, porque cuando tú ves que Pablo Iglesias se retiró después de la revolcada electoral que le dieron y que este sujeto sigue insistiendo en que él es el presidente interino, cuando es que no hay manera de demostrar que ya tiene liderazgo y que tiene legitimidad porque la gente ya no lo quiere y él sigue ahí. Entonces, lo que están defendiendo es dinero, no están defendiendo ni siquiera capital político, Humberto, ya el capital político, claro. Ellos saben que no lo pueden defender. Exactamente, yo creo que ya ellos entienden que no hay capital político para defender, pero sí ellos tienen la membresía de eso que se llama gobierno interino. Por cierto, ¿no? Que muchos de ellos han dicho en programas de televisión y en redes sociales que, por ejemplo, escuché unas declaraciones de, ¿cómo se llama? Pizarro, Rafael Pizarro creo que se llama. Miguel Pizarro, perdón. Bueno, diciendo que es injusto que se les acuse a ellos que están manejando la ayuda humanitaria, porque es que ese dinero va, digamos, de unas organizaciones en Estados Unidos a otras organizaciones en Venezuela. No, y organizaciones en países donde hay venezolanos
que esas organizaciones están combinadas con las fundaciones que las manejan el interinato. Es la misma cosa. Y se sacan la plata de un bolsillo y se la meten en el otro. Bueno, pero otro que nos dice Pizarro es que la ejecución de todo ese proceso de transferencia de recursos de un país a otro, de Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales en Venezuela, todo eso requiere de una logística y de una serie de funcionarios y de asesores, que es donde primero Justicia y Voluntad Popular ha conectado a gente como Esvolanzi, como el propio Pizarro, que están cobrando por diferentes organismos por sus asesorías, pues para asesoría en materia de ayuda humanitaria. Y es como la manera como ellos han encontrado también pues de poderle pagar a sus operadores y a sus embajadores. Yo la verdad ¿Cómo se defiende el ciudadano de esto? Porque hay una indignación colectiva con este tema, Humberto, que va a crecer además, porque yo estoy segura que si va a aparecer el PSV con gente del interinato, de Leopoldo, etcétera. ¿Cómo se defiende el ciudadano de esto? Mira, no se le puede, yo creo que hay que romper definitivamente con la gente del interinato. Yo creo que la gente está muy clara. Yo siempre he seguido con atención los trabajos que hace la gente de Mega Análisis y yo veo que eso es algo que se parece mucho a la realidad porque es lo que uno ve cuando habla con la gente en Venezuela. La gente, mira, la gente está resistiendo. Lo que pasa es que aquí el concepto de oposición ha sido, y me disculpa la expresión, ha sido prostituido. Aquí hay que comenzar a hablar de resistencia, de insurrección civil, de insurrección militar, y no pueden ser esos partidos los que estén al frente de ese proceso porque lo van a prostituir igualmente. Yo creo que aquí hay que zafarse de esos partidos y hay que ir por otra vía. Mira, hay militares, lo que pasa es que las condiciones son sumamente difíciles. Mira, en este momento, si hubiese un movimiento de resistencia articulado en Venezuela y de insurrección, mira todo este problema que ha pasado en Apure. Hay una indignación tremenda dentro de las mismas Fuerzas Armadas chavistas, dentro de la misma gente de ellos, porque saben que lo están prácticamente, lo están engañando. Pero no hay manera de capitalizar toda esa crisis que hay en las Fuerzas Armadas porque sencillamente hay una falsa oposición que no está dispuesta pues a ir por ese camino. Al contrario, ellos han sido, digamos, instrumentales a la hora de traicionar y de delatar intentos, ¿no? Yo creo que acá el único camino es ese y nosotros tenemos que seguir alentando que definitivamente se exprese pues ese descontento que hay y haya una ruptura definitiva con la gente del interinato, porque al final ellos lo que están es defendiendo sus negocios y sus intereses, simplemente sus beneficios, pues lo que ellos puedan derivar del manejo del interinato y los activos de Venezuela en el exterior. Así es, qué lamentable. Bueno, Humberto, seguimos en contacto, seguiremos conversando porque esto creo que empieza el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Gracias. Bueno, yo antes de cerrar el segmento, les advierto a los que quieran seguir apoyando las iniciativas de Guaidó y los reseteos y los nuevos proyectos, que están defendiendo el bolsillo de Guaidó, el bolsillo de Leopoldo, el bolsillo de Voluntad Popular. Yo les voy a mostrar una foto. El hermano de Guaidó no tiene cómo justificar $1. $1, porque en su vida ha hecho $1. Ahí lo tienen ustedes al lado de Silvestre Dangond, el músico colombiano, cuando estuvo de visita aquí en Miami. Para tomarse esa foto, imagínense ustedes, hay que pagar VIP. En eso es que andan. Eso es lo único que les importa. Ponme la foto bien grande. Ese es Gustavo Guaidó, el hermano de Juan Guaidó, que, repito, no puede justificar $1 que se haya ganado. O sea, nunca en su vida se ha ganado $1. Y entonces, cuando usted esté defendiendo a Juan Guaidó, entérese que va a estar defendiendo cada uno de los concierticos a los que asista Gustavo Guaidó, que va a estar defendiendo el Mercedes-Benz de Gustavo Guaidó, cuando usted defienda que Guaidó siga insistiendo en que él es presidente a pesar de que no tiene apoyo, porque ni Pablo Iglesias se quiso quedar después de la vergüenza electoral que vivió en Madrid. Entonces, cuando usted se ponga a defender en las redes sociales, se ponga a defender, piense que está defendiendo esta fotico, está defendiendo la vida bella que lleva Gustavo Guaidó frente a la vida horrible que están llamando los venezolanos, sobre todo los que, obvio los que están en Venezuela, pero los que están
afuera, en cada uno de los países donde hay embajadores del interinato viviendo como la realeza, por ejemplo en Colombia, y hay gente durmiendo en la calle, gente totalmente desasistida, que está preguntando dónde está la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no aparece en Panamá, no aparece en Colombia, no aparece en Chile, no aparece en ninguna parte, no aparece en Perú, no aparece en Ecuador. Y a todos esos países se les asignó un dineral para atender la migración venezolana. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.